La vamos a editar. Yo creo que ya se me olvidó. ¿Tienes forma de controlar audios externos? ¿Mandé? ¿Puedes controlar audios externos? Sí. Sí. Si alguien habla, yo los muteo. Sí, pero digo, si me pueden, que levanten la mano. Sí. Andy Marisa, le mandé la invitación. Ah, ya la voy a dejar pasar también. Sí. Aquí anda Adi. Adi, buenas noches. Y si quiere podemos empezar, maestro. Ok. Hola, muy buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos a esta plática a cargo de la maestría en ingeniería con especialidad en administración de la construcción. El título de la plática es La planeación de una obra y su monitoreo clave para el éxito de un proyecto. La intención es que en esta plática se aprecien, se identifiquen, se valoren todos los eventos, todas las involucrados que entran en un momento dado con su participación a la ejecución, planeación y ejecución de una obra de construcción. Así que bienvenidos. Les voy a pedir por favor si hay alguna duda, levanten la mano para expresar su duda y con todo gusto. Si quieren también anotar alguna duda en el chat, lo pueden hacer. Y si no hubiera tiempo por cualquier causa de responder su duda, con todo gusto por correo electrónico se las respondo. ¿Ok? Bien, pues empezamos. En este momento, en esta plática, vamos a hablar de modelos de contrato, de la planeación y su relación con los proyectos y aspectos generales de la programación, de la ejecución de las obras, de evaluación bajo criterios de Earned Value Management o de valor ganado, el método de valor ganado y el seguimiento con algo que se llama Location Based Management o la dirección basada en la ubicación de los conceptos de trabajo y de Last Planner System o sistema de último planificador, que hoy en el mundo pues es la tendencia más fuerte sobre la gestión directamente en el sitio de las obras. ¿Ok? Bien. Como tipos de contrato tenemos básicamente, el más básico es una lista de precios con vigencia o aranceles de profesionistas cuando hacemos alguna consultoría, algún proyecto. Podemos basarnos en esa lista de aranceles que la proporcionan las cámaras los colegios de ingenieros civiles y de arquitectos. Y también, por otro lado, está la Cámara Mexicana de Empresas de Consultoría, la CENEC, que también tiene un tabulador para aspectos de consultoría. Otro contrato que se llama el contrato por administración es de prestación de servicios profesionales, donde la persona que va a hacer la administración del proyecto pues se basa en los requerimientos de un cliente y finalmente sus honorarios van a ser un porcentaje del costo de lo que se pague en la obra. Este porcentaje va del orden del 10 al 15% normalmente, y es, pues históricamente eso es, ¿no? Incluso a nivel también de los aranceles, tanto del Colegio de Ingenieros Civiles como del Colegio de Arquitectos, existen metodologías para calcular el valor de, de un proyecto, el valor de una asistencia o de consultoría por parte de un profesional y pues prácticamente todas las formulaciones que existen conducen a esos porcentajes. ¿Sí? Y se basan en precios de obras con formatos de costos paramétricos, básicamente en función de los tipos de construcción que se realicen. A partir de estos
los siguientes contratos, es muy común que el tiempo y el costo y la calidad del proyecto sea fijada por el cliente. El profesional que realiza el proyecto normalmente va a elaborar un catálogo de conceptos que va a ser cuantificado, a través del cual el proyecto es cuantificado y, digamos, estimado el costo de cada una de las partes del proyecto, de tal manera que se tendría el costo de ejecución y también el tiempo de ejecución. Dependiendo de la prisa del cliente, ¿verdad? Este catálogo de conceptos puede ser muy general o muy detallado, de acuerdo a los requerimientos propios del cliente. Pero ese catálogo de conceptos es la referencia inicial para decirle al cliente cuánto va a costar su trabajo y cuánto es el tiempo que nos vamos a dedicar a hacerlo, ¿sí? En este tipo de contrato, no se nos permite evaluar riesgos, ¿sí? No se nos permite evaluar ajustes de costos, ¿ok? Este contrato sí tiene, digamos, algunas cláusulas que nos indican qué pasa si la obra se llega a suspender en un momento dado, qué pasa si el cliente no puede seguir con el compromiso de enfrentar su trabajo propio, ¿no? ¿Y qué pasa si el contratista general también cae en incompetencia y no puede continuar con la obra? Hay muchos atrasos, etcétera, y hay una rescisión de contrato. Y multas, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, conocerlo, y es parte de conocer el tipo de contrato. Otro tipo de contrato, el contrato a precio alzado, también conocido como precio máximo garantizado o Guarantee Maximum Price en inglés. Es un contrato que debo de leer las letras chiquitas de lo que es el proyecto, conocerlo a fondo, porque voy a dar un precio, a dividir el proyecto en etapas, en fases. Al final de cada una de ellas me van a hacer un pago como contratista general, pero el monto total del contrato está fijo, ¿sí? Entonces, no puede haber extras, no puede haber errores en los cálculos de los costos, no, porque va todo en contra del contratista. En el primer tipo de contrato a precios unitarios, el cliente es el que absorbe el riesgo y va a ir ejecutando la obra. Sí va a haber cambios probablemente, pero se tiene un presupuesto por unidad de obra terminada de cada concepto y en base a la cantidad de obra ejecutada, pues es lo que se paga, ¿no? En el contrato a precio alzado se involucra que se haya revisado el proyecto de tal manera que en caso de haber alguna duda hay que aclararla antes o someter el contrato a la adición de alguna cláusula que particularmente indique que no nos hacemos responsables como contratistas generales de algo que pudiera haberse tenido como supuesto y no se cumpla, particularmente en los movimientos de tierra, excavaciones, encontrar algunas infraestructuras que se dañen al momento de ejecutar la obra y no se hayan anunciado, no se hayan podido, digamos, identificar con anticipación, ¿no? Entonces, o algunos aspectos adicionales, en ese caso, si hay modificaciones en el diseño, pues esa parte modificada sí entraría a generar un contrato mixto que tenga un contrato a precio alzado, una parte a precio alzado y una parte a precios unitarios. El resto de estos otros contratos, por ejemplo, involucra el diseño. A mí me contratan como contratista, diseñador, contratista, supervisor de todo la obra. Y evidentemente que es factible también por parte del cliente someter mi trabajo a una supervisión externa para verificar aspectos de calidad, aspectos de ejecución,
pero yo ejecuté desde el diseño hasta la terminación y entrego la llave para uso del proyecto terminado al cliente, ¿no? Ese es otro contrato particular. En estos tres contratos, precio unitario, precio alzado y llave en mano, tengo que tener muy clara la participación de la empresa con la asignación de un gerente de proyecto, un director de proyecto, que organice, que plantee una estrategia de comunicación clara con todo el equipo de trabajo para llevar a buen término el trabajo. Hay otros dos contratos que son la concesión, que queda, es también la concesión ahora, pero es de varios años, y el otro que es una participación público-privada, que no se exime de tener una dirección de proyectos como la que vamos a platicar en un momento, sino que es adicionalmente este último tiene una participación pública, ¿no?, en la inversión. Bueno, la planeación es un proceso, es uno de los procesos de la dirección de proyectos de acuerdo a un instituto que probablemente ya conocen, que es el Project Management Institute. En su revisión 6, el documento 6 del Project Management Body of Knowledge, aparece esta gráfica donde dice que vamos a tener entradas y salidas de fases o de todo el proyecto en general, y que vamos a tener 5 procesos generales para la ejecución del proyecto. El primero es el inicio, el segundo es la planeación, ¿sí?, que abarca prácticamente todo esto, ¿sí?, procesos de planeación, los procesos de ejecución, 1, 2, 3, monitoreo y control del proceso de ejecución y procesos de cierre. Entonces, iniciación, planificación, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto. En estos 5 procesos hay esta cobertura, manejo transversal de estos procesos. Los procesos de iniciación validan la posibilidad de que el proyecto se lleve a cabo. Aquí hay un modelo de negocio, probablemente, o es un proyecto, es una necesidad de una empresa crear un área adicional, una construcción nueva, ¿sí?, que se pueda utilizar por esa misma empresa o rentar, o en oferta para venta también. Entonces, esos procesos de iniciación validan el proceso del modelo de negocio. Sujeto a demanda, sujeto a posibles ventas, utilidades de la empresa que dan cabida a los recursos que se van a emplear para su ejecución. Después siguen los procesos de planeación y aquí vemos que parten muy cerca del inicio de todo el proyecto como pensado, ¿no?, hasta muy cerca de la finalización. Sin embargo, mientras más pronto hagamos y muy clara la planeación, los procesos de planeación, pues vamos a tener menos desviaciones dentro de la ejecución del proyecto. Seguiríamos con la fase de ejecución, ¿sí? En la fase final del proceso de iniciación se asignan contratos para diseño, para supervisión y para ejecución de selección de contratista general, quien a su vez solicitará a veces la anuencia para hacer subcontratos, ¿no? Puede ser que el cliente no acepte los subcontratos y toda la responsabilidad corra a cargo del gerente, el contratista general. En los procesos de ejecución se inician con actividades preliminares y poco a poco se van sumando actividades que los niveles de actividad dentro de lo que es el proyecto empiezan a cobrar pues dimensiones significativas, tanto en las áreas afectadas o modificadas por la construcción como en el costo, ¿sí? Y enseguida de la construcción o simultáneamente a la finalización del proceso de planeación, empiezan los procesos de control para ver que se cumplan con criterios de selección de proveedores, de selección de contratistas, de tipos de contrato que se van a establecer, etcétera, ¿no?
Entonces, los procesos de control, a medida que se va ejecutando la obra, tienen que ver con control de calidad, por un lado, aseguramiento de calidad, aseguramiento de seguridad, de higiene dentro de los proyectos, pero lo principal son los controles administrativos que se llevan a cabo a lo largo del proyecto. Finalmente, en los procesos de cierre, del proceso general de cierre, vamos a iniciar los cierres de contrato que tengamos con los proveedores, con los subcontratistas, conseguir las garantías de los equipos instalados, de mobiliario, etcétera, que vamos a entregar al cliente para el buen uso de su proyecto. Esto es lo que les decía, si al inicio del proyecto tenemos una buena cobertura en el ámbito de planeación, las desviaciones van a ser mínimas hacia el final del proyecto. A diferencia de que si ponemos poca atención a la planificación, pues va a haber mucha variación y algún incremento significativo en el costo del agua. Nosotros tendríamos una gráfica de este tipo como fases del proyecto, ¿sí? Y participación de todo el equipo del director o gerente de construcción, donde en el inicio tenemos esa parte que se basa mucho en análisis financieros, de criterios de oportunidad económica para la empresa, y luego ya la ejecución, las fases de planeación, diseño, procuración, ¿sí? De términos de contrato, construcción, ¿sí? Y ya arranca y puesta en marcha del proyecto, ¿no? Es el final del proyecto. Y probablemente aquí, pues ya ha sido una vida de mantenimiento. Hay quien dice que aproximadamente el 20% del costo total en la vida útil de una edificación, por ejemplo, es su construcción. Entonces, el otro 80% se va a emplear en el mantenimiento de esa obra, ¿no? ¿Okay? Estos son, de acuerdo al PMI también, las áreas de conocimiento que tiene consideradas el Project Management Institute, que influyen directamente en los 5 procesos generales, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control. En donde vemos nosotros la parte de planeación quizá más fuerte, ¿no? De las más fuertes. En la generación de cronograma, es decir, la duración de las actividades, en la gestión del costo de la obra, del presupuesto y de la calidad, ¿no? De la evaluación de la calidad. Estos tres áreas de conocimiento son los pilares, o se reconocen como los pilares de la planificación y ejecución de la obra, de acuerdo al PMI. Sin embargo, dentro de estos 5 procesos, vemos que hay 2, planificación y monitoreo y control del proyecto, que tienen incidencia en estas 10 áreas de conocimiento, ¿no? Prácticamente estos cuadritos están llenos aquí y acá. Entonces, son de las 2 áreas de mayor cuidado que debemos de tener en los proyectos. Por eso el título de la conferencia. Están gestión de recursos, gestión de comunicaciones, no solamente hacia el interior del equipo, sino con todos los involucrados de alguna manera con el proyecto. Esas personas pues, son así, fuentes de interés, de personalidades que tienen interés en el proyecto. Interés porque el proyecto les atrae, les cae bien el proyecto en sus actividades, ¿no? O gente que está en rechazo del proyecto, no está tan motivada porque se lleve a cabo. Entonces, estas personalidades de interés del proyecto, para bien o para mal, se llaman stakeholders, en inglés, y son involucrados, ¿no? Son involucrados que se benefician o se ven perjudicados por el proyecto en un momento dado, y la función de comunicación es, si no convertir en porristas a todos los involucrados a favor del proyecto, sí
generar las condiciones para que el rechazo sea mínimo o sea indiferente esa actitud de esas personalidades hacia el proyecto. Y eso se logra a través de la gestión de comunicaciones, de dar el conocimiento. La gestión de recursos tiene que ver con mano de obra, materiales, equipo de construcción, almacenes y proveedores, ¿no? Los proveedores juegan un papel fundamental. Algunos de ellos ayudan en la financiación de proyecto, concediendo plazos de garantía para pagos sobre los bienes consumidos por los constructores. Y de alguna manera también tenemos que tener presentes las condiciones en las que los proveedores van a incidir en el proyecto. La gestión de riesgos es otro ámbito muy importante y esto se basa en eventos que pueden suceder dentro de los proyectos o que afectan los proyectos de manera negativa. A diferencia de las oportunidades, que son los eventos que producen afectaciones positivas, modificaciones positivas al proyecto, es las que hay que promover, ¿no? Sin embargo, la gestión de riesgos pueden tener también varias causas, varias fuentes, desde los ámbitos internos del cliente, internos de la constructora general, de los subcontratistas, de los proveedores, del clima internacional, de la seguridad, etc. Hay muchísimos aspectos que se involucran alrededor de un proyecto, ¿no? Hasta la ubicación del proyecto. La gestión de adquisiciones son los tipos de contrato que vamos a manejar con los proveedores, ¿sí? Ya sean proveedores de materiales, de equipos para instalación dentro de la construcción o que sean equipos que vamos a requerir para llevar a cabo la ejecución de los trabajos, de maquinaria. Y esas adquisiciones también tienen que ver con el diseño de los elementos constructivos desde el core o el núcleo del edificio hasta sus acabados y eventualmente lo que interiormente se coloque dentro de las edificaciones, ¿no? Entonces, esa gestión de adquisiciones se regula por contratos y también tenemos que estar muy pendientes de darles seguimiento, ¿sí? Bien. Como vemos también, el punto número 3 es gestión de todos aquellos involucrados en el proceso, ¿no? Vamos a ir platicando ahora de estas dos fases de monitoreo y control y de planificación. Para empezar, necesitamos hacer algo que se llama estructura de desglose de trabajo. En inglés se llama Work Breakdown Structure, y que se genera a partir de los entregables en los cuales se descompone todo el proyecto, ¿sí? Puede ser los tradicionales que encontramos en bibliografía, como pueden ser preliminares, cimentación, estructura, albañilerías, instalaciones, acabados, etcétera, ¿no? Jardinería. Pero esos son partidas generales, ¿no? Aquí lo que vamos a tener es una estructura jerárquica, donde hasta arriba tengo el proyecto, luego tengo algún entregable, ¿sí? Entregables principales, subentregables, fases de ese subentregable, subfases, partida de concepto y conceptos de tareas. A medida que vamos incluyendo algunos de estos elementos de perfil de ubicación de los conceptos, hacemos una clave. En este caso, a proyectos se le dan 3 siglas o 3 números, otros 2, 1, 4, 2 y 3, o esto es de acuerdo a los criterios de la empresa, y vamos haciendo códigos de desglose del trabajo para identificar en un momento dado, ¿sí?, que una partida y un concepto de trabajo están asociados a qué parte del proyecto, en dónde se encuentran y en qué momento se va a ejecutar esa parte. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, una asignación por fases, fase 1, fase 2, y qué entregables se van a hacer, paquetes de trabajo que son o de conceptos o subentregables y finalmente conceptos de trabajo. O por proyecto, ¿no? Paquete de trabajo 1,
entregable 3, paquete de trabajo 1, 2 y 3, que incluyen directamente conceptos de trabajo o subproyectos, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos tener un entregable, aquí tenemos un subproyecto y de este subproyecto también tener entregables de un subproyecto y entregables parciales y paquetes de trabajo. Entonces, vemos que el desglose, el despiece de todo nuestro proyecto, que puede iniciar desde el diseño, pues podemos dividirlo o subdividirlo a partir de estos criterios para poder identificar de cada parte cuánto tiempo va a requerir esa parte y cuánto va a costar cada uno de esos elementos, ¿sí? Ese es el fin de hacer esta estructura de desglose de trabajo para integrar al final un presupuesto. Pero simultáneamente, ¿sí? Tenemos algo, así como está el WBS, está el Organizational Breakdown Structure, que es cómo vamos a llevar a cabo la revisión de los trabajos desde la empresa constructora, ¿sí? Entonces está el director, el jefe de obra, luego director de proyecto, tenemos superintendentes, jefes de calidad, también jefes, no directores generales, sino jefes de obra, superintendentes y responsables en diseño también, y cada una de estas áreas también tienen a su vez personal calificado para supervisar, evaluar la ejecución de los trabajos de cada una de las partes del trabajo, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, de la EDT, tenemos el proyecto, tenemos los entregables principales, subproyectos, conceptos de trabajo. Esto, finalmente, en cuanto a la secuencia lógica de construcción, a partir del planteamiento de los requerimientos del cliente, pues estaremos requiriendo secuenciar ese trabajo a partir de un diagrama de red, ¿sí? Estamos acostumbrados hoy a trabajar la ruta crítica, ¿sí? O identificar la ruta crítica en función de el tiempo máximo que pensamos que nos podamos llevar a través de la ejecución de un trabajo. Entonces, ¿cómo encuentro ese tiempo máximo? Pues a partir de las duraciones de cada uno de los elementos que conforman la ruta crítica. Si esta fuera la red que tiene mayor duración, decimos que este camino es el que nos va a llevar el mayor tiempo y por lo tanto trataremos, ¿verdad?, de llevar a buen término cada una de estas actividades sin dejar de tomar en cuenta el resto de actividades para que no se nos conviertan también en actividades críticas, ¿no? Este tipo de diagramas es bastante visual, bastante claro, ¿no?, en cuanto al apoyo que nos brinda de decirnos los costos y decirnos los tiempos de ejecución. Sin embargo, muchos constructores, ¿sí?, toman en cuenta los diagramas de Gantt, que son los que presentan como propuesta de tiempos de actividades a sus clientes, pero al no presentar estas ligas entre actividades, ni presentar los costos, ni presentar a detalle más información, pues es preferible contar entonces con un diagrama de red que nos permita dar seguimiento. En los programas de cómputo tendríamos este tipo de diagramas de red con las actividades predecesoras, sucesoras, a lo largo de cada una de las partes del trabajo. Sin embargo, hoy en día ya no es suficiente tener este tipo de diagramas como ruta crítica. ¿Por qué? Porque lamentablemente la ruta crítica pudiera llegar a variar si yo hago algo que se denomina nivelación de recursos, ¿sí? ¿Qué recursos debo de nivelar? Pues las cuadrillas de trabajo, debo de nivelar los equipos de construcción, debo de nivelar los materiales también. De repente las bodegas
en campo no son suficientes, tendría yo que conseguir terrenos adicionales cercanos a la construcción para generar almacenamiento de estos materiales, ¿no? Pero finalmente lo que más va a importar es los equipos de construcción. Los equipos de construcción son costosos en la ejecución, en el costo de la obra, y los fletes de estos equipos hacia la obra cobran un valor importante dentro de los indirectos, del costo indirecto de la obra. Entonces, si yo no tomo en claro qué actividad estoy manejando, qué equipos estoy requiriendo de construcción, y finalmente necesito más equipos, pues me está costando más la renta de esos equipos, me está costando más los fletes de los mismos, y en una ocasión me pueden sacar de costo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en lugar de la ruta crítica, ¿qué hay? Pues hay algo que se llama la cadena crítica. Y la cadena crítica, ¿qué es? Pues es el seguimiento, no por el tiempo que dure una actividad, sino por el tipo de recurso que está usando. En un momento dado, yo puedo decir que esta actividad y esta, o estas dos, ocupan el mismo, o estas tres ocupan el mismo equipo de construcción. ¿A cuál le voy a dar prioridad? A lo mejor, sí, mi ruta crítica me decía que es por acá, pero resulta que esta actividad dura más que esta otra, y entonces, hasta que no se desocupe este equipo, voy a poder continuar con este o con este, ¿no? Entonces, a lo mejor esta dura más que esto porque necesitaba un equipo que lo empuja hacia adelante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los recursos que se emplean y cómo se van a emplear esos recursos. No solamente es el tiempo de duración de las actividades, sino los recursos que están ocupando para efecto de la, de identificación de cuál es la ruta crítica, ¿sí? Cadena crítica. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ok. Continúo. Cuando ya tengo mi presupuesto, perdón, mis conceptos de trabajo identificados con los tiempos que va a durar el proyecto, acumulo los costos de cada uno de los proyectos en los tiempos en que se están ejecutando, ¿sí? Y esto me genera algo que denominamos curva S. ¿Por qué se llama curva S? Bueno, por la forma de que al inicio empiezo con conceptos relativamente, no en un gran volumen, no en de manera simultánea varios conceptos, y cuando ya voy adentrado en la construcción, estoy ejecutando de manera simultánea muchos conceptos. Y eso hace que esta pendiente de costos se incremente en tiempo contra costo, esfuerzo en costo, y finalmente al finalizar la obra tendremos también una disminución de los números de conceptos de trabajo realizados y llegar a la finalización de la obra. Por eso es el nombre de la curva S, ¿sí? Y aquí tenemos, bueno, pues ya la estructura de desglose del trabajo, en qué áreas voy a estar trabajando, en qué fases, qué montos respecto del contrato general tengo ejecutados en qué periodo. Y en base a esto es cómo entrego los diagramas de Gantt y entrego de avance al final a mi cliente. Y los porcentajes de costo que me va a cubrir en cada fase de acuerdo al contrato que hemos generado con el mismo. Ahora, para identificar cuánto es la duración de un concepto de trabajo, ¿sí? Tenemos que esta parte del trabajo es el contenido básico del proyecto, perdón, del producto y la operación para llevarlo a cabo, ¿sí? El A, el B y el C son tiempos adicionales que vamos a utilizar derivados de eventos, a veces sí propios de la construcción, pero a veces propios del diseño, ¿sí? Entonces, el A es un contenido de trabajo adicional a causa de un mal diseño del producto. Entonces, imaginemos aquí una habitación que tiene un perímetro totalmente de mosaicos de 20 o de cerámicos de 40 por 40 y todo es ortogonal y casa perfectamente, modulado incluso, ¿no? A ese tamaño de piso.
Pero si yo tengo lados que miden diferente, es una zona medio trapezoidal, voy a necesitar hacer, a lo mejor en el perímetro, genero esa mayor posición de estos cerámicos, pero en el centro voy a tener que tener mucho corte para ajustar los elementos que son angulados, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo adicional derivado del diseño, ¿sí? Me lleva más tiempo. Y eso es algo que muchas veces no consideramos. Consideramos, sí, el tipo de concepto a partir una norma de construcción de ese elemento constructivo, pero no tomo en cuenta muchas veces el diseño. No me doy cuenta y cuando ya presupuesté, tomé un precio de un piso ortogonal y no le puse nada adicional por efectos de estos sobrecortes en cuanto a desperdicio de materiales, en cuanto a tiempo adicional del trabajo. Entonces ahí ya estoy cometiendo algunos errores. En el B dice contenido el trabajo adicional a causa de métodos manufactureros u operativos ineficientes, ¿no? Entonces no tengo a la mano la herramienta adecuada, no tengo a la mano los andamios, no tengo a la mano algún elemento que me ayude, que ayude al obrero a llevar a cabo de manera adecuada su trabajo y en un tiempo razonable, y eso le llamamos también parte de un tiempo improductivo, ¿sí? Y finalmente, un tiempo improductivo atribuible a recursos humanos. Hay gente que en ocasiones, a la integración de la cuadrilla, sí vemos que se necesita, pero para algunos tipos de trabajo, en otros no. Y cuando tenemos el almacén a cierta distancia, cuando tenemos que hacer un levantamiento en ciertas condiciones, pues eso no nos ayuda mucho y necesito poner a alguna otra persona dentro de la cuadrilla. Pero cuando llego a observar la cuadrilla ya liberaron esa zona y resulta que hay uno o dos personas que están trabajando sobrada, ¿no? Entonces, ese costo adicional por no estar trabajando al 100% las cuadrillas, pues me deriva en un sobrecosto, en un desperdicio. Bien, lo importante es generar flujo de trabajo. Y cada uno de estos rubros, ¿sí? En cuanto a gerencia de proyecto, materiales y procesos, mano de obra, finanzas, administración de equipo, maquinaria, información y proveedores, me puede llegar a limitar mi mantenimiento del flujo constante de trabajo, ¿sí? ¿A qué le llamamos flujo? Bueno, flujo es que inicié y no paro y estoy cambiando de subcontratistas por áreas, es decir, algunos están en estructura, luego va a seguir el área de albañilería, luego el área de instalaciones, luego acabados en la misma zona, ¿sí? Pero estoy constante, no paro nada, ¿no? O sea, estoy siguiendo esas condiciones. Pero si yo en un momento dado tengo ineficiencias de los trabajadores, ineficiencias en la entrega de materiales, en los tipos de equipo de construcción, en las condiciones climáticas, en la mano de obra no capacitada, por ejemplo, ¿no? No les di la información suficiente, empiezo a tener deficiencias de las cuadrillas, deficiencias de los equipos, y todo eso me va generando atrasos, ¿sí? Que afectan a lo largo de la obra y me van frenando el flujo. Entonces, lo ideal, un proveedor que no me mandó el material a tiempo, que no me mandó el material adecuado, que me mandó kilos de 800 gramos, etcétera, por no haberlo evaluado, por no haber tenido un criterio adecuado en su selección, bueno, pues tengo esas condiciones. Y en aspectos de administración también las compras no a tiempo, sobre el tiempo, trámites o permisos no solicitados a tiempo también, no se me liberó el área de trabajo, no se le liberó a algún contratista, falta de control presupuestal, ya dediqué el dinero de esta obra a otra, etcétera. Toda esa parte va generando pues, remolinos y atrasos y condiciones negativas para los proyectos, que no son riesgos, son situaciones de ineficiencia propia de la empresa, ¿no? Entonces, los aspectos administrativos tienen que revisarse a fondo para que todo también genere ese flujo del que hablo constante, productivo, ¿sí? Bien. El plan de logística para la procuración, ¿sí?
requeriría contestar estas preguntas. ¿Cuándo tengo que entregar materiales en el sitio y en qué lugar de este sitio? ¿Sí? ¿Y cuántas entregas van a ser? ¿Cómo planeo con mi proveedor el suministro? Entonces, imagínense que pues yo necesito, alguien fue tan distraído que no se fijó que hay 300 metros cúbicos o 30 metros cúbicos de concreto, ¿no? En una edificación, y dice, pues la obra va a durar 5 meses, pues son 6 metros cúbicos por mes, o distribuye así. Muchas veces esto es el error que cometemos cuando usamos un programa de presupuestación, ¿no? Ponemos cantidades iguales cada periodo, no nos fijamos en el clima, en las fechas, etcétera, y no sabemos si vamos a tener la gente y los equipos disponibles y ya estamos dándole el tiempo. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿qué va primero, el presupuesto o el programa de ejecución? Entonces, mucha gente dice, no, pues el presupuesto. Y después lo acomodamos ahí, porque si no, el presupuesto no me deja. Pero no, realmente van juntos, van de la mano. ¿Sí? Hacer un buen presupuesto es indispensable para tener una buena ejecución y un buen control del proyecto. Entonces, y cuando me doy cuenta de estos 30 metros cúbicos, resulta que todo iba en la cimentación porque es una estructura de acero. Yo vi concreto, pues igual en meses, ¿no? Ese tipo de errores es comúnmente conocido por falta eh, realizado, perdón, por falta de desconocimiento de la administración de la ejecución, ¿no? Entonces, otro elemento sería cuántas entregas son necesarias. A mí me va a decir mi proveedor, oye, te voy a entregar en toneladas y mi camión es de 20 toneladas. ¿Dónde las vas a meter? No tienes almacén suficiente. Entonces, no, vamos a buscar un camión más de menor capacidad. Entonces, te puedo mandar mi camión, pero cada 3 semanas, no en una semana. Y entonces, si es uno o más proveedores los que me van a suministrar, etcétera. El tiempo y los recursos necesarios para planear los acarreos de estos materiales, ¿no? Si voy a contar con ellos o no. Cotizamos puesto en obra, pero realmente lo que mandamos, lo que nos dan los proveedores es libre a bordo. Yo tengo que mandar el flete, ya me salí de costo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué entregables tienen múltiples recursos? Entonces, hay entregables que tienen muchos recursos, ¿sí? Desde un muro, los bloques, los castillos, los impermeabilizantes, los aplanados, etcétera. Esos tienen muchos recursos y para terminar un metro cuadrado de muro, ¿cuándo me lo van a poder pagar? Pues cuando lo vean con su totalmente terminado, ¿no? ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que implica que tengo que tener las cuadrillas que puedan generar a través de capacitación multitareas, ¿no? Que puedan hacer desde los muros con junteo de bloques, los castillos, las partes de las cadenas, las partes de los acabados de los mismos muros, etcétera. Y esas mismas cuadrillas están ocupadas todo el tiempo en esos muros, ¿no? Tienen que estar cambiando porque los movimientos también son desperdicio. Entonces, ¿cuánto tiempo de solicitud previa de los recursos para que lleguen al sitio a iniciar la producción? Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación quiero hacer el pedido para que me lleguen los materiales? Eso tampoco lo tenemos ese gran problema en cuanto al consumo de recursos, ¿no? Entonces, finalmente, aquí lo que tendríamos es que es necesario hacer un plan de logística en cuanto a todo lo que implican nuestros elementos. ¿Qué son tareas de procuración? Bueno, diseño, planear un calendario preciso, evaluación de propuestas, adjudicación de contratos, entrega de anticipos en su caso y órdenes de ejecución. Y vemos que utilizando software, no solamente es que nos lleguen los materiales, sino que aquí estamos viendo la creación de actividades de tipo de procuración. Es una tarea de procuración que va a tener que se refiere a un cierto tipo de conceptos, por ejemplo, columnas de concreto que llevan la cimbra, que llevan el armado, que llevan el material de concreto y que finalmente, ¿sí? Me dice aquí materiales, cuadrilla de acero y cuadrilla de colocación, este es por metro cuadrado, a lo mejor era una losa, pero finalmente estos 3 elementos, ¿sí? Dice, esta es planificación necesaria, algún diseño previo,
llamado a los que van a proponer sus propuestas de costo, la presentación de dichas propuestas, los contactos y finalmente, los contratos, perdón, y finalmente las órdenes de entrega. Entonces, ¿esto cómo se ve en un contrato, en un momento dado, en un programa de ejecución? Bueno, veo esa invitación a los que van a participar, el diseño antes, estas revisiones y la asignación de contratos y finalmente la puesta en operación de estos conceptos de trabajo. Entonces, eso no lo tomamos en consideración, hay que tomarlo en consideración. El análisis PERT, ya por último, el análisis PERT, vamos a ver rapidísimo esto. Esta es una ruta de Gantt donde las líneas en rojo representan la ruta crítica. La variación en duraciones de estas actividades permitirían identificar probablemente modificaciones en las duraciones de las tareas. ¿Sí? Normalmente los rendimientos a los que nos agarramos para presupuestar algo se van a cumplir en un 50% de las veces. Entonces aquí guardo mi proyecto y luego busco cómo sería. Aquí vemos que mi proyecto estaría durando 25 semanas y con esta, vamos a ponerle aquí 100 repetición de 100 veces el proyecto, ¿verdad? Y vemos paso a paso que el proyecto puede durar menos, el proyecto puede durar más, ¿sí? Y estas son simulaciones de duración del proyecto. Entonces, al final, repitiendo el proyecto 100 veces, vemos cuánto estoy consumiendo de recursos. Este 50% representa el tiempo promedio que yo estaría entregando, pero esto representa en la duración, en el duration, 177 días, pero al 90%, 85%, estaríamos durando alrededor de 10 días más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo me tardo 10 días más en todo el proyecto y algunas actividades que con mucha mano de obra pudieran costar más caro, lo mismo los equipos? Entonces, este tipo de software permite sensibilizarnos respecto de, de la duración de las tareas, ¿no? Ahora, finalmente hay varios aspectos que tienen que ver con la revisión de los proyectos desde el punto de vista del PMI, valor ganado, que nos dan métricas relativas a si vamos a salir con pérdida o ganancia en el monitoreo. Pero lamentablemente estos dos elementos son a priori, ¿sí? Es decir, perdón, a posteriori, ya que me gasté el dinero, ya que voy atrasado, como aquí, ya que voy atrasado, este es mi plan de trabajo inicial, este es cómo voy avanzando en la obra y este es lo que me está costando lo que llevo avanzado, ¿no? Aquí me fui con un sobrecosto brutal. Entonces esto va a seguir generando un sobrecosto y un desplazamiento quizá en el tiempo. Esto es a posteriori. Ya lo hice, ya voy a poder hacer muy poco a partir de ciertas métricas, ¿no? Estas métricas. Pero hoy en día existe algo que se llama Last Planner System, que los invito a todos a participar a todos los que han venido hoy, quedan invitados a una segunda plática, a continuación del monitoreo, para hablar del sistema del último planificador, ¿sí? Y hablar del seguimiento puntual en la obra, día a día, de lo que se lleva ejecutado y la evaluación de contratistas. Conjuntamente, el monitoreo, tanto por el PMI a través del Value Management, como el Last Planner System, los dos sistemas se conjuntan muy bien para darle mayor seguimiento y control a los proyectos. Entonces, quedan invitados a la presentación futura. Les dejo este QR que los guía a la página de la maestría aquí en la Universidad Iberoamericana. Me ha dado mucho gusto en participar con ustedes en esta presentación y mi correo electrónico es beantonio.lopez@ibero.mx. Estoy a sus órdenes y no sé si hay alguna duda, César. Aline. Ay, maestro, disculpe, es que César anda en otra sesión, pero Sí. con gusto,
Me parece que no hay dudas en el chat, pero sí queremos invitar a los aspirantes presentes a que vengan a un recorrido a la universidad este sábado, 1 de marzo, a partir de las 9 de la mañana. Nos pueden confirmar vía WhatsApp, seguramente ya están en contacto con César. Entonces solo bastaría que dijeran, oye, me interesa el recorrido para el sábado y nosotros les damos un folio de acceso. Esta invitación es para que conozcan la universidad y todo lo que la Ibero les ofrece, ¿no? Aparte, o sea, la parte académica es central, pero la Ibero ofrece mucho más, es una ventana de posibilidades. Entonces, los esperamos, ojalá que puedan venir el 1 de marzo y también decirles que estamos atentos a las dudas que puedan tener, que los canales de comunicación siguen abiertos vía WhatsApp, vía correo electrónico. Y ya por último, que la siguiente semana estarán recibiendo su certificado de beca del 20% por haber participado en esta sesión. Muchísimas gracias por su atención y quedamos en contacto. Ya tenemos sus correos electrónicos para invitarlos a la siguiente sesión, para que conozcan Así es. más del último planificado. Así es. Gracias, maestro. Gracias a todos por participar. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, un gusto también. Hasta luego. Buenas noches.